Vaya conmigo a su Biblia, por favor, a el libro de Efesios en su capítulo 6, versículo 15. Durante 2 semanas hemos hecho un paréntesis de la enseñanza que llevábamos, ya que hace 2 domingos estuvimos teniendo, la entrada triunfal y estuvimos celebrando la Semana Mayor o la Semana Santa, como se le conoce, y después Dios nos dio un mensaje con respecto a la familia. Pero recuérdense ustedes, si no han estado con nosotros, hace alrededor de unas 5 semanas o más empezamos a hablar acerca de la armadura del Señor y vamos a seguir hablando de esto. Le voy a invitar que lea conmigo este versículo y después ocupe su lugar. Versículo 15, estamos en Efesios capítulo 6 y vamos a leer el versículo 15 y después usted va a ocupar su lugar y vamos a disponernos a escudriñar la palabra de nuestro Dios como es debido que nosotros lo hagamos. Lo tenemos, ¿verdad? Dice el versículo 15: y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ocupe su lugar, hermano. Para que usted y yo podamos entender en esta mañana el mensaje, déjeme recapitular algunos de los mensajes que estuvimos hablando durante las semanas pasadas, ya que en uno de los primeros días que empezamos con esta serie hablamos acerca de los soldados de Jesucristo. Después estuvimos hablando de ceñir nuestros lomos con la verdad. Hablamos también acerca de no llevar un equipaje extra del que debemos de llevar, o sea, en pocas palabras, algo más que la armadura de Dios, que es lo que realmente necesitamos. Y la última reunión que tuvimos hablando del tema, hablamos acerca de la coraza de justicia. Y cada uno de estos mensajes nos está hablando de cómo comportarnos como soldados de Jesucristo. Un soldado, recapitulando algunas de las cosas que se estuvieron hablando, es una persona comprometida con la causa. Hablamos acerca del paralelo como un soldado romano o un legionario romano tenía que vivir. Hablamos acerca de la disciplina, de la fuerte disciplina que tenía que ejercer para que pudiera realmente ser una persona digna de usar esa armadura que le daba el Imperio Romano. Y nosotros como cristianos de la misma manera debemos de actuar de una manera sabia, de una manera comprometida con el Evangelio para poder usar nosotros la armadura del Señor y para que realmente nosotros seamos llamados cristianos. Porque hay algunos que son llamados cristianos, pero de veras da vergüenza que ellos mismos se nombren cristianos. No quisiera que se llamaran ni siquiera cristianos por las aptitudes que están tomando. Espero que ninguno de nosotros estemos tomando aptitudes incorrectas. Ahora, si usted la está tomando, es el tiempo de recapacitar y entender que ser cristiano es más que un solo título. Ser cristiano es una vida continua que debemos nosotros de estar viviendo. Ser soldado de Jesucristo es estar comprometido hasta la muerte. Hablamos acerca del legionario y algunos de los puntos que quisiera nada más recordar en esta hora hablamos acerca del compromiso que hacían con el imperio. De total manera que decían que la vida no les pertenecía a ellos sino al imperio. Y también hablamos acerca de aquel otro juramento que se daban a los propios compañeros de milicia. Total que no podía retroceder nadie podía retroceder a menos que fuera para salvar la vida de alguien o para recoger una arma y seguir peleando. Y así nosotros los cristianos tenemos que luchar a muerte. El Señor fue claro con nosotros: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará o la ganará. Hablamos acerca de ceñir nuestros lomos y hablamos que tenemos que estar preparados. No es que a ver si me preparo, no, tenemos que estar continuamente las 24 horas al día, los 7 días de la semana, preparados como cristianos, ceñidos con la verdad. Nada de que de vez en cuando se ciña con la mentira, porque hay cristianitos que cómo les gusta mentir. Hermano, es un mal hábito y no negamos que solemos mentir. Porque aquel que dice que no es mentiroso, pues ya está mintiendo. Pero hay una gran diferencia
entre acostumbrarse a mentir y soler mentir. Nosotros hacemos cosas indebidas, pero estamos luchando por dejar esas malas prácticas continuas. Pero hay personas que ya se acostumbraron y ya no luchan por dejar esas malas prácticas. Ahí es donde está el error. Así que entendemos que nadie de los que estamos aquí somos perfectos, pero estamos tratando de luchar por cada día ser mejores. Cada día nosotros batallamos, luchamos y estamos esforzándonos. Y me gusta cuando una persona es clara conmigo y me dice, cuando le preguntas ¿cómo estás? Y dice, estoy batallando, pero le estoy echando muchas ganas. Sin embargo, hay personas que le dices ¿cómo estás? Y responden con una fuerza, bien bendecido. Y realmente no ves que esté bendecido, ves que de vez en cuando viene a la iglesia. Bueno, necesitamos esforzarnos. No estamos aquí tirando piedras, estamos hablando la palabra, pero indudablemente que la palabra es espada de dos filos, y como siempre lo he dicho, si lo lastima, no se preocupe. Al salir de la iglesia, usted va a ser edificado, y es también un bálsamo para nuestras vidas. Pero vamos a ver en esta ocasión acerca de que calcemos nuestros pies con el Evangelio. Y la semana que hablamos acerca de ponernos esa coraza de justicia, hablamos acerca de que esa coraza es proveída por nuestro Señor. No es por nuestra justicia, es la justicia de Dios la que nos protege, aunque a decir verdad también que tenemos que portarnos justamente si nosotros queremos ser soldados de Jesucristo. Necesitamos vivir una vida cristiana, ser imitadores de Jesucristo, caminar o tratar de caminar como el Señor lo haría. Me da bastante gusto cuando veo un pequeño, y a usted le causa gracia, pero al mismo tiempo ternura, cuando veo un pequeño que sale con los zapatos de papá, ¿verdad? Suelen hacerlo nuestros niños o nuestras pequeñas, las señoritas, suelen salir con los saconzotes de mamá y ahí andan la bebé caminando, o los jóvenes o los niños pequeños se ponen los zapatotes de papá y andan ya soy como papá. Y vemos que eso es la ternura de un niño, la inocencia de un niño. Pues el Señor quiere que nosotros hagamos lo mismo. Que nos queden grandes los zapatos del Señor, sí, pero quiere que no los pongamos. No somos o no podemos ser como Jesús en su totalidad, pero quiere que nosotros limitemos. Y así como a nosotros nos da ternura ver un pequeño, el Señor sin duda alguna le da ternura cuando nosotros nos queremos poner el calzado en nuestros pies, el calzado que Él nos ha dado. Mire, cuando leemos este versículo que se ve muy corto, hay varias palabras claves que quisiera mencionarlas. Si usted va conmigo a su palabra, vemos la palabra calzado, vemos la palabra pies, vemos la palabra apresto y vemos la palabra evangelio, y al último vemos la palabra paz. Estas palabras son claves. Algunas de ellas creo que algunas ni siquiera sabemos el significado. Por ejemplo, apresto, creo que es muy difícil que nosotros los que estemos aquí sepamos qué significa, aunque debemos de saber, y vamos a saber en esta hora qué significa apresto. Vamos a analizar en esta mañana la importancia del calzado. Mire, hablando de lo físico, regresemos un poco a poner aquel ejemplo del legionario que usaba el calzado. Pareciese que un calzado no es un arma, ¿verdad? Pareciese que, bueno, es más atractiva la espada, la coraza, el casco, pero sabe que es muy importante el calzado. De hecho, todos nosotros, los que estamos aquí, podemos prescindir de muchas cosas, pero jamás prescindiremos del calzado. Usted puede cambiarse de saco a una playera, usted puede cambiarse de pantalón a un short, pero siempre estará calzados sus pies. Así que nos damos cuenta que es algo muy indispensable que cualquier persona debe de estar calzada a sus pies. Imagínense por unos instantes a una persona que se lo encontró en la calle. Vamos a poner un ejemplo más actualizarlo. A un policía, usted imagínese un policía que se baja de su patrulla y se baja de su patrulla descalzo y se le acerca a usted y le dice, por favor, deme su licencia. ¿Qué haría usted? Quizá lo que está haciendo en este instante, sonreír. Y le haría extraño ver a ese policía sin sus zapatos. Pero aparte de que no se vería bien, se vería extraño, no tener zapatos o no estar calzado en nuestros pies puede ser muy peligroso. Nosotros hemos escuchado la historia de aquel hombre llamado Aquiles, ¿verdad? Y es famoso el talón
de Aquiles. Bueno, no vamos a hablar de él, pero yo creo que cuando hablamos eso usted entiende. Es importante que nuestros pies estén calzados. El calzado es sumamente importante. Cada uno de nosotros hemos quizás pasado en una experiencia y usted puede ser muy fuerte, usted puede ser muy valiente, usted puede ser muy aguerrido, pero nada más le pasa algo en los pies, créanme que le pasa como Aquiles, ya no quiere caminar. Y quizás alguno de ustedes pasó esa experiencia. Casi la mayoría de nosotros tenemos algún vínculo con esta historia que voy a contar o ejemplo que voy a poner. Muchas personas han cruzado la frontera para venir a este país y les ha tocado caminar mucho. Y les ha tocado caminar un par de días, y cuando la persona ya ha pasado algún par de días y se dio cuenta que el calzado que traía no era el adecuado, déjenme decirle que muchas personas han perdido su vida en los desiertos por no traer el calzado adecuado para pasar ese trayecto. Y así nos puede suceder a nosotros los cristianos, que quizás esté muy fuerte, quizás esté muy valiente, quizás tenga usted la armadura vestida arriba, quizás tenga el casco, pero no se ha fijado si el calzado que está usando es el adecuado. Ponemos otro ejemplo más claro para entender. Hemos hablado acerca del tipo de zapatos que nosotros usamos. Los días pasados usaba un par de zapatos que cuando me dijeron que me los iba a poner, me dijeron, cuando te los pongas vas a sentir bien cómodo. No sentí cómodo cuando me los puse, me sentí cómodo cuando me los quitaba. Descansaba yo cuando me los quitaba. Usted entiende por qué, ¿verdad? Y hay zapatos que nosotros nos pueden hacer la vida imposible. Usted puede ser muy valiente, pero con unas zapatillas demasiado altas y apretadas, hermanas, yo estoy segura que usted puede cargar toda la noche a su bebé, pero nada más usa unas zapatillas apretadas y déjeme decirle que se rinde. Y así los varones, a veces usamos unas botas vaqueras, ¿verdad? Están muy bonitas, pero sabemos que son más cansadas que un zapato para trabajar. De hecho, cada uno de nosotros usamos diferente tipo de calzado dependiendo la situación o la actividad que vamos a hacer. De hecho, si usted va a una compañía y usted no usa sus zapatos adecuados, usted no puede ni siquiera entrar a esa compañía porque tiene usted que usar los zapatos adecuados. Entonces vemos con ejemplos tan sencillos que si hablando en el área, en el ámbito físico, es importante el calzado, mucho más es importante en el área espiritual. Y vamos a mirar en esta hora que es sumamente importante. Bueno, déjenme definir primero la palabra apresto, porque la hemos visto quizás muchas ocasiones y a veces la omitimos, la pasamos rápido porque entendemos el mensaje claramente, pero vamos a mirar lo que significa apresto. Vamos a mirar lo que es un sinónimo. Sinónimo quiere decir una palabra parecida a esta, y vamos a leer un antónimo, lo es todo lo contrario, para que usted más o menos se familiarice con lo que significa apresto. Primero déjeme definirle qué significa apresto y después vamos a ver los sinónimos y los antónimos de esta palabra. Apresto es la actividad que se le da ya sea a una tela o una piel para que se ponga un poco más suave, para darle consistencia. Ahora voy a leer los sinónimos y los antónimos para que usted más se vaya introduciendo en esto. Apresto, almidonado, colado, preparado, preparación, disposición, prevención. El antónimo, imprevisión. Ahora, aprestar, ya hablando de ese verbo sería, es preparar, arreglar, disponer, organizar, aparejar, proyectar, planear, apercibir, equipar, prevenir, aderezar o coordinar. El antónimo, retrasar, desatender. Ahora yo creo que con estas palabras podemos entender un poco a lo que está diciendo el apresto del Evangelio. O sea, quiere decirnos esta palabra que necesitamos estar preparados, necesitamos estar equipados, necesitamos estar listos con este calzado, necesitamos dedicar tiempo nosotros a lo que es el Evangelio. Mire, a veces nosotros decimos,
Sí, cierto, mire, el Señor, sabemos que el Espíritu Santo nos va a guiar, ¿cierto? Dice, cuando te pongan enfrente de personas que te lleven a la cárcel, no te preocupes, el Espíritu Santo te va a dar lo que tienes que hablar en esa hora. Pero a veces usamos este versículo para excusarnos y no prepararnos. Y el Señor quiere que nos preparemos. El Señor quiere que estemos listos. El Señor quiere que estudiemos. Por ejemplo, hace algunos meses el pastor Alvarado nos estuvo dando clase de homiléctica, ¿verdad? Y algunos dicen, ¿y eso con qué se come? ¿O para qué vamos a estar estudiando esas cosas? Es importante, todo es importante. El Señor quiere que haya pueblo de Él preparado, no pueblo ignorante. El pueblo perece por falta de conocimiento. Hay una gran diferencia entre enorgullecerte de lo que sabes y aprender para poder servir mejor. No está usted aprendiendo, no va a aprender para humillar a una persona, no, va a aprender para ayudar a una persona. Una persona que no tiene preparación no le puede ayudar. Pues imagínense que va con el doctor y el doctor le diga, yo no he estudiado nada de medicina, pero ven para acá. No se va a dejar curar usted. ¡Aleluya! Y a veces así nosotros los cristianos, pues yo no sé nada de la Biblia, pero ven para acá. Y saca uno la jeringota queriendo inyectar a todo el mundo. No, hay que prepararnos. La Biblia nos insta. El Señor nos dice que debemos de prepararnos. Y el apóstol habla aquí de que nos preparemos con el Evangelio, que seamos personas preparadas, que no hagamos, le jalemos de aquí para allá. No, hay que estudiar, hay que prepararnos. Definitivamente el Espíritu Santo nos va a guiar, pero ¿qué le va a recordar si usted nunca lee nada? Necesitamos leer la palabra de nuestro Dios. Dice que Él nos recordará. Note, recordar es algo que tú ya vistes o leíste o aprendiste y alguien te lo recuerda. Cuando no lo sabes, no te lo está recordando, te lo está enseñando. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos va a enseñar y nos va a recordar. Y ya nos enseñó a través de su palabra. Aquí está la palabra que nosotros tenemos que leer, donde nos tenemos que meter para que tengamos ese elemento necesario para prepararnos, para servirle mejor al Señor. Si usted se da cuenta, el Señor todo lo que hace, lo hace perfecto. De hecho, cuando nos dieron un poquito, que estuvimos estudiando con el hermano, nos enseñaba. Y lo digo para cuando vuelva a haber la oportunidad que el hermano nos enseñe o alguien nos enseñe en un futuro, usted ya no se quede en su casa, sino que venga a aprender, porque es importante. Se nos enseñaba de cómo cada sermón el Señor lo trazaba de tal manera que era perfecto. Estaba con una estructura homilética perfecta para enseñar. No era repetitivo como nosotros lo hacemos hacer. ¿Por qué repetimos tanto? Porque no nos preparamos. Pero si nosotros nos preparamos y nos dejamos usar por el Señor, todo lo que hagamos va a ser mejor. Acuérdense que somos servidores. Las hermanas, para que cada vez les haga más rica la comida, tienen que practicar y preguntarle a la otra hermana cómo le haces para que cada día salga mejor. Y por eso saben, esos tacos tan ricos, ¿verdad? Ese mole tan rico. ¿Por qué? Porque la persona está preparándose. Pero sin embargo, vaya con una jovencita de 15 años y, ay, Dios mío, más vale que vaya con un estómago bien preparado, porque quién sabe cómo le va a ir. Pero indudablemente que las hermanas de más edad tienen más sabiduría con respecto a eso. Esto nos enseña que hay que aprender. Y hablando de este versículo, el Señor quiere que nosotros nos preparemos con el Evangelio, que estemos listos, que lo hayamos preparado, que esté en orden, que todo lo que hemos aprendido sepamos cómo contestar. A veces nos preguntan una cosa y le damos vuelta para todo el asunto porque no sabemos cómo contestar. El Señor quiere que seamos personas preparadas, personas en orden. Recuérdense que nuestro Dios es un Dios de orden y nosotros tenemos que aprender a prepararnos. Es importante el estudio, hermano. No menosprecie el estudio, no menosprecie el buscar del Señor. No se vaya con aquella idea de que yo nada más leo la Biblia y que Dios me revela. No te revela nada, cuidado. Por eso hay tantas cosas y tantos errores que se cometen, porque el Señor dio pueblo preparado. El apóstol Pablo dijo que fue instruido bajo los pies de ¿quién? Gamaliel. Y Gamaliel no era cualquier persona, era una persona docta en esto, era una persona que sabía hacer su trabajo. No, pero es que Dios llamó a personas de comunes. Pedro, sí, pero ¿con quién anduvo Pedro?
Y Jesús no le decía en el maestro. Es que Jesús no agarra a una persona y nomás lo tira al ruedo. Jesús quiere que nos preparemos. Jesús ya lo salvó a usted, ya me salvó a mí, pero el Señor quiere que nos preparemos. Necesitamos prepararnos. Hermano, no se ponga un zapato apretado y salga a correr a trabajar, porque créame que va a venir llorando. Ahora, por eso el Señor quiere que nosotros nos pongamos el calzado del Evangelio, pero que lo hayamos preparado, que sepamos lo que estamos haciendo, que sepamos cuál es nuestro sign, que usted no va a la tienda y pesca el primer zapato que se le atraviese. No, usted lo busca, usted mira, usted lo prueba y camina con él. Y como decía mi niño pequeñito cuando llegaba y traía zapatos nuevos: mira, papi, estos zapatos con estos corren bien rapidísimo. Así lo mismo, nosotros cuando nos ponemos el Evangelio que está en nuestros pies, que nosotros digamos: ahora sí, con esto voy a correr pero rapidísimo. Preparados. El Señor quiere que seamos personas preparadas. El Señor quiere que nosotros podamos saber qué es el Evangelio. Ahora, vemos que el Señor nos habla de un evangelio que debemos de predicarlo, un evangelio que lo hagamos en orden. Hemos hablado acerca del evangelio. Cuando hablamos del evangelio y preguntamos qué es el evangelio, todos contestaremos: son las buenas nuevas de salvación. Y así lo son. Pero voy a enfatizar lo que he dicho en el pasado. Cuando hablamos acerca de las buenas nuevas, también tenemos que hablar de la condición del ser humano. El evangelio trae todo esto. El evangelio trae las buenas de salvación, pero necesitamos decirle a la persona en qué lugar está la persona, para que la persona sepa que realmente lo que se le está ofreciendo es el cambio de vida. Realmente la persona lo que está recibiendo es una esperanza. Cuando una persona no se le enfatiza en qué condición está, no va a valorar lo que está haciendo. Nuestros hijos, por ejemplo, cuando les hablamos de: no tires esa comida, mi hijo, mira, no estés desperdiciando, no hagas esto. El niño, tú le explicas, pero no te entiende. Pero, sin embargo, si lo llevas al televisor y le pones un reportaje de África, donde los niños están con un platito de sopa y están desesperados para comer, créame que después de ver eso, el niño podrá visualizar más lo que usted le está diciendo. Así es lo mismo cuando el evangelio se predica. Si a una persona le dices que eso está mal, pero no le muestras en realidad la condición en la que él se encuentra, no va a valorar. Y así lo mismo nosotros. Por eso es importante que cuando prediquemos el evangelio, prediquemos un evangelio completo. Lo hemos hablado en el pasado, lo repetimos. ¿Cuál es el evangelio completo? Predicar la situación de la humanidad, la situación en la que lo llevará, cómo está viviendo y lo que ofrece el Señor. Y lo que ofrece el Señor y a dónde llevará lo que ofrece el Señor. Cuando entendemos estas cosas, entonces estamos predicando el evangelio completo, no a medias. Y el Señor quiere que nosotros sepamos expresar el evangelio completo, no que lo demos a medias. Mire, hermano, usted sabe que en ocasiones se predica un evangelio a medias, ¿verdad? Un evangelio de pura bendición, de Dios te va a bendecir. Por otra parte, hay veces que se predica el evangelio de pura piedra, ¿no? Golpean a todo el mundo y no se le habla de la esperanza. Creo que debemos de ser balanceados, pero debemos de hacer las cosas como el Señor le agrada realmente. Cuando hablamos acerca del evangelio de la paz, queremos enfatizar acerca del evangelio de la paz, porque a veces pensamos, bueno, yo voy a predicar el evangelio para tener paz con las personas. No se trata de eso. Yo predico el evangelio de la paz, quizás con uno de ustedes, y le hablo acerca del evangelio de la paz, pero a lo mejor usted se va a molestar conmigo. Y aunque, ¿qué significa el evangelio de la paz? ¿O con quién tenemos que tener la paz? Porque estamos hablando de la paz. No se trata de que yo esté en paz con la persona que está al lado, que le caiga bien a la persona de allá. No, lo que se trata, oiga bien, ponga atención, es la paz que necesitamos, es la paz con nuestro Dios. Porque el mundo está enemistado con el Señor. Ahora, cuando nosotros le hacemos saber a una persona que él está enemistado con el Señor, quizás entienda que está enemistado con el Señor, pero quizás se enoje con usted. Note este triángulo. Nosotros queremos estar bien con la persona y predicarle el evangelio de que está enemistado con el Señor. Si lo queremos quedar bien con la persona, jamás se dará cuenta la persona que él está enemistado con el Señor. Ahora, cuando nosotros le decimos a esta persona que está enemistado con el Señor, lo más seguro es que también se enemiste con usted. Ahora, ¿por qué es el evangelio de la paz? Bueno, no piense que se le va a ir bien. Vamos a leer la palabra, vaya conmigo.
Job en su capítulo 22, versículo 21. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de tu boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyo, oro de Ofir. El poderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Oirán a Él y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos y libertará al inocente, y por la limpieza de sus manos éste será librado. Leí toda la porción porque me gusta que leamos la porción para entender el contexto, aunque nos vamos a enfocar en el primer versículo de que debemos de amistarnos con el Señor. Creo que todos entendemos que nuestros pecados o nuestra aptitud nos hace tener una enemistad con el Señor. Y cuando hablamos acerca del Evangelio de la paz, estamos hablando de eso, de decirle a la humanidad que esta humanidad está enemistada con el Señor y que necesita arrepentirse porque la vida que está llevando le está llevando al infierno. Ahora, a decir verdad, cuando hablamos de esto no le va a agradar a muchas personas. Así que la paz de este evangelio no se refiere a la paz que tú tengas con la persona que le hables, sino la paz que tú puedas influenciar de la persona con el Señor. El Señor nos dio la palabra de la reconciliación. ¿Cuál reconciliación? ¿Con nuestro hermano? No solamente con nuestro hermano. El Señor quiere que este mundo se reconcilie con Él. Dice Juan capítulo 14, versículo 27, nada más lo repito así por unos instantes: mi paz o la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Note que a veces nosotros confundimos la paz. Pensamos que la paz es llevarnos aquí todos bien unos con otros. No, la paz la tenemos que buscar con el Señor. Y ese es nuestro trabajo. Debemos predicar el evangelio. Debemos de ponernos ese calzado del apresto del evangelio y usarlo. Mire, vamos a leer una porción bíblica que se encuentra en Lucas capítulo 10. Versículo 17. Dice: y volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Versículo 19. Aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Qué es hollar? Hollar significa pisotear. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta, trayéndolo a lo físico para que después entendamos lo espiritual. ¿A cuántos de ustedes, o a cuántas de las hermanas, o a cuántos de los niños les gustaría que cuando pase un ratón corriendo le diga a papá: ¡ey, aplástala, y usted estuviera descalzo? ¿Lo haría? Diga sí o no. Le hace usted así, ¿verdad? Y hasta temblaron. Ahí va una cucaracha, aplástala, y no trae zapato. Va corriendo por el zapato y la aplastaría, pero de otra manera no. Ahora, a ver, aplasta el escorpión. A ver, dale una patada a la víbora. No. ¿Qué necesita usted? Calzado. Si no, usted no se atrevería. Y si se atrevería, realmente no sé qué está pensando.
Y a veces nosotros, los cristianos, es lo que queremos hacer en el área espiritual. Sí, queremos aplastarle la cabeza a todo el mundo. Y no traes ni siquiera el calzado del evangelio. Aleluya. Queremos poner en los pies, traigan la cabeza de Satanás, decimos aquí. Hey, tranquilos, si ni siquiera andas alistado tú mismo. Hermano, necesitamos nosotros ponernos el calzado. Si nosotros no nos ponemos el calzado, no podemos hacer nada. El legionario por eso usaba sus sandalias, porque sus sandalias le defendían, no le permitía que tuviese temor. Él sabía. ¿Sabe por qué usted no se preocupa durante el día? Usted siempre anda caminando así, camina para acá, y no importa si usted se da un trompezón, usted no se preocupa porque sabe que la uña estará en el mismo lugar, ¿cierto? Pero creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos venido de pueblos y no acostumbrábamos a usar todo el tiempo zapatos. Y yo sé que más de uno de ustedes dejó esa uña en alguna piedra, ¿cierto? Y si le causa risa es porque está de acuerdo conmigo. ¿Por qué? Porque usted no estaba preparado. Pero sin embargo, estoy seguro que han pasado 20, 30 años quizás y usted ya no se ha vuelto a quitar una uña. ¿Por qué? Porque usted acostumbra traer calzado. Si nosotros traemos calzado, nuestros pies están protegidos. Pero si nosotros no traemos calzado, recibiremos algunos problemas. Y déjeme decirle que no sé la estadística en realidad, pero muchas personas han perdido la vida no por problemas físicos arriba, sino simplemente por un trompezón, por una espina. De hecho, nosotros tuvimos en la escuela un joven que estudió con nosotros y simplemente se enterró una espina. Dejó de ir 2 días a la escuela, al tercer día nos avisaron que él había fallecido. ¿Algo extraño? No, es algo que es muy normal. Algo muy pequeño te puede hacer mucho daño. Ahora imagínense que Dios nos ha dado potestad de poner los pies sobre las serpientes, sobre los escorpiones. Pero dice, te he dado potestad. O sea, te la di. Ahora, póntela. Si no te la pones. Aleluya. Ahora, yo sé que muchos de nosotros que estamos acostumbrados espiritualmente a andar descalzos se nos hace difícil. Yo no sé cuántos de ustedes pasó mucho tiempo para que usaran su primer par de zapatos. Pero la primera vez que usas el primer par de zapatos, te sientes incómodo. Bueno, las jovencitas, más para que lo entiendan, aquellas que nunca han andado descalzos, porque son más modernas. La primera vez que usan sus clásicas zapatillas, ¿verdad que es difícil? No están acostumbradas. Pero sin embargo se acostumbran. Nosotros los cristianos en regular, muchos del cristiano no está acostumbrado a usar el calzado del apresto del evangelio. Así que cuando se lo ponga quizá la primera vez, sienta muy difícil. Pero déjeme decirle que por muy pesado que se sienta, es importante que lo poseamos. De hecho, entre más pesado está, más protección tiene. Aquellos, no sé cuántos trabajan en compañías como refineras o algo por el estilo, pero ahí les piden un zapato que tenga no solamente, no que sea zapato, sino que tenga una punta que tenga metal y lo protege más. Sin embargo, si va usted sin esa punta de metal, no lo dejan entrar porque es por protección de usted. Ahora, ¿es más pesado que un zapato tenis? Claro que sí, pero le protege más también, ¿cierto? Así de la misma manera, el evangelio, así es para nosotros. Si nosotros nos ponemos el evangelio tal y como es, quizás usted sienta un poco extraño, pero usted estará más protegido y tendrá esa protección tan necesaria. Ahora, no solamente es para usted, déjeme decirle, porque estamos hablando de ir a predicar el evangelio, que es lo que simboliza ponerse los zapatos o el calzado del apresto del evangelio. Quiere decir que salgamos del lugar confortable donde estamos y que vayamos y prediquemos el evangelio. Nosotros entendemos que el mundo se está perdiendo, pero a veces nada más lo hacemos o lo pensamos como si fuera simplemente una frase y se nos olvida que es una realidad. No es una frase, es una realidad. El mundo se está perdiendo y el mundo necesita que escuchar el evangelio. ¿Sabe? Usted y yo estamos aquí porque alguien se atrevió a ponerse el calzado del evangelio. Si esa persona que la fue a visitar a usted no lo hubiera hecho, usted no estaría aquí. Yo no estaría
estaría aquí. Nadie estaríamos aquí. Pero hubo personas que se atrevieron. Pero también nos dieron la antorcha a nosotros, como aquí el Juego Olímpico. Venían corriendo con la antorcha y aquí te toca. Ahora le toca al hermano Magdaleno. Y el hermano Magdaleno saldrá corriendo a todo lo que pueda y llegará un instante que también la dará a otra persona. Hoy se nos dio la antorcha a nosotros para que nosotros prediquemos el Evangelio. Mire, vaya conmigo a Romanos en su capítulo 10, versículo 13. Lea conmigo estos versículos. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es una declaración, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bueno, la declaración está bien, pero empieza a seguir algunas preguntas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no les fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. El evangelio de paz, ¿verdad? De los que anuncian las buenas nuevas. Hermano, usted y yo estamos llamados a predicar el evangelio, a predicar la palabra de nuestro Dios. Necesitamos compartir la palabra de nuestro Dios. Necesitamos hablar de la palabra de nuestro Dios. Cuando usted y yo no tomamos tiempo para predicar la palabra de Dios, y no solamente estoy hablando acerca de predicar como salir con un púlpito corriendo a la esquina y que todos nos miren, no, predicar el evangelio con nuestra aptitud, con nuestra forma de vivir, con la manera en que nos comportamos nosotros. Quizás usted no sea una persona que predique el evangelio haciendo un bosquejo y trayendo una Biblia en la mano, pero usted puede predicar el evangelio a través de la actitud que usted esté tomando. ¿Cómo actúa en su casa? ¿Cómo actúa con sus vecinos? ¿Cómo actúa con sus familiares? Nosotros debemos de ser personas que prediquemos el evangelio, que compartamos el evangelio. Dios nos ha cambiado, ¿cierto? Amén. Tenemos un gran tesoro, ¿cierto? Tenemos en abundancia. Entonces, que podemos repartir. Entre más nosotros demos, más se nos da a nosotros. Necesitamos compartir. Necesitamos dar de lo que Dios nos ha dado. Ahora, quiero recordarle que nosotros a veces se nos olvida de dónde nos sacó el Señor y se nos olvida la gran necesidad que tiene el mundo de un cambio. Y quiero recordarle a través de la palabra que es importante que nosotros no olvidemos eso, que sepamos que hay personas que, aunque nosotros estamos hoy en una situación muy bonita, en una situación linda, hay personas que no están en la misma situación y que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Usted diría, bueno, pero es que el evangelio se está predicando en muchas partes. Sí, es cierto, pero ¿qué tipo de evangelio? Y como dijo el apóstol Pablo, no es que haya muchos evangelios, hay un solo evangelio, pero ¿qué tipo de evangelio están escuchando algunas personas? Ellos necesitan escuchar el verdadero evangelio. ¿Qué tipo de cristianos conocen? Porque déjeme decirle que yo conozco a muchos cristinos que se llaman cristianos y que dicen que son cristianos, pero al simple hecho de estar con ellos te das cuenta que no son cristianos. Y muchos de las personas se rozan con ellos y por eso tienen malas experiencias y dicen, oh, yo no quiero ir a la iglesia porque hay muchos malos ahí, muchos hipócritas. En realidad hay personas que se portan mal, pero usted no lo es así, ¿verdad? Como dijo la predicación. ¿Cómo es la predicación que dijo el viernes? La frase que dijo el hermano. Yo no, ¿verdad? Yo no. Así, sí hay hipócritas, pero nosotros no. Bueno, si nosotros no somos hipócritas, debemos de ser los cristianos verdaderos, los cristianos del ejemplo, los cristianos que realmente están mostrando cómo es el cristianismo. Mire, vaya conmigo a Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspid hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre.
quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hermano, esta porción bíblica nos habla acerca de la actitud que el ser humano tiene y cómo aquí nos muestra otro tipo de calzado también. Dice que estas personas, sus pies están apresurados para el mal y que no conocieron el camino de paz. En pocas palabras, que hay dos caminos o hay dos tipos de calzado que nosotros podemos usar. Hay dos tipos de calzado. Usted puede calzarse el apresto del evangelio o usted puede calzarse el calzado del mundo. El calzado del mundo lleva a la muerte, el apresto del evangelio lleva a la vida eterna. Pero hay dos tipos de calzado que el ser humano puede usar en esta tierra. ¿Qué tipo de calzado estamos usando nosotros? ¿Cuál es el que nosotros traemos? El hecho de que usted esté calzado no quiere decir que esté calzado con el apresto del evangelio. Y el Señor quiere que nosotros nos calcemos con ese evangelio. A veces dice, no, yo estoy calzado, yo estoy caminando en el Señor. Y, nos queremos como que sí. A veces no es en sí que andemos haciendo las cosas del mundo, pero estamos usando nuestras ideas. Y no es que usted esté usando los zapatos que está usando el enemigo, pero usted se ha querido formar su propio calzado y se le olvida que el calzado que debemos de usar es el calzado que el Señor ha destinado para nosotros. Quiero poner dos ejemplos de dos líderes, porque ¿cree usted que es líder? Sí, todos los que estamos aquí de una otra manera estamos liderando, somos parte importante. Cuando vemos, vaya conmigo a Éxodo en su capítulo 3, del versículo 4 nos habla acerca del llamamiento de Moisés. Éxodo 3, y en esta parte de la palabra de nuestro Dios se nos habla y se nos dice, creo que hay una luz aquí que podemos nosotros aplicar en esta hora para la palabra. Se nos habla de lo que estoy tratando de compartir. Versículo 4. Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita, ¿qué dice ahí? Tu calzado. Y quiero que usted enfatice la palabra tu calzado. Moisés llevaba su propio calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. Este hombre, cuando vio la visión, tuvo deseos de ir a la visión, pero cuando iba a la visión, Jehová Dios le habla de en medio de la visión y le dice: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le vuelve a hablar y le dice: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es tierra santa. ¿Qué hizo Moisés? Se tuvo que quitar su calzado. Ahora, hasta ese momento lo vamos a dejar como un punto. Todos sabemos nosotros que Jehová Dios tuvo una conversación con Moisés. Después de que Moisés terminó esta conversación, ¿con qué salió Moisés? Le dejo una pausa de un segundo para que usted piense. ¿Con qué salió Moisés? Moisés salió con una buena nueva de salvación para el pueblo de Israel. Él entró sin esperanza, pero cuando salió de la conversación con el Señor llevaba una buena nueva. ¿Qué es el evangelio? Buenas nuevas. Pero dejó su calzado, el Señor le dio un nuevo calzado. Yo sé que entendemos que no fue literal, sino fue espiritual. Pero podemos tomar este ejemplo. Ahora hay otro ejemplo. Veo que líderes, vaya conmigo. Otro ejemplo. Josué capítulo 5, versículo 15. Y en esta parte vamos a ver nuevamente también lo que estamos mencionando acerca de que no es nuestro calzado, sino lo que el Señor quiere que nosotros usemos. Usted puede tener bastantes buenas ideas, pero el problema es si Dios las quiere usar. Aleluya, amén. Versículo 13, Josué capítulo 5, versículo 13.
Entonces Josué, cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada encendida en su mano. Y Josué, yendo hacia él, dijo: ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró, y él le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué. ¿Qué le dijo? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Vemos, este hombre también llega con su propio calzado, pero el Señor le dice: yo no quiero tu calzado, Josué. Yo quiero que tú cambies tu calzado. Hermano, usted y yo quizás estemos calzados con nuestras ideas, pero el Señor no quiere que nosotros hablemos de humanismo. El Señor quiere que hablemos su palabra, que compartamos las buenas nuevas. ¿Con qué salió Josué también después de haber tenido este encuentro con el ángel? Nuevamente, con una buena nueva de salvación, nueva de conquista. Hermano, usted y yo que estamos aquí necesitamos entender que nuestro calzado humano que usamos no es suficiente y que debemos de calzarnos con el apresto del Evangelio. Usted y yo necesitamos ir y predicar el Evangelio, no el Evangelio que nosotros queramos predicar, porque el Evangelio que nosotros pudiéramos predicar quizás nos atraiga amistades, pero el Evangelio que el Señor quiere que prediquemos quizás nos traiga enemistades con las personas, pero amistad con el Señor. Por eso se requiere que seamos soldados. Por eso el Señor no le va a dar una armadura a una persona que no tiene valor para usarlo, porque requiere de valor. Yo quiero que usted recuerde, somos soldados del Señor, y como soldados del Señor necesitamos ser personas de compromiso, personas valientes, personas que ejecutemos la orden del Señor. No es que si nos gusta, no es que si queremos, es que el Señor, el Rey de Reyes, el Todopoderoso nos está mandando. Él nos está mandando, Él nos está exigiendo, somos sus siervos, fuimos comprados con precio de sangre, así que nosotros tenemos que tener un compromiso con el Señor y predicar el Evangelio. Le invito, hermano, en esta hora, que usted sea suficientemente valiente para ponerse ese calzado. Recuerde que el beneficiario va a ser usted. Por último, regresando a la figura del legionario, quizás usted lo ha visto, el legionario usaba esas sandalias, pero las sandalias tenían la peculiaridad de que abajo de las sandalias tenían algunos como clavos, para que cada vez que ellos caminaran, al mismo tiempo esos clavos hacían que se enterraran. Y el apóstol Pablo dice en el libro de Hebreos: nosotros no somos de los que retrocedemos. Mire, cuando nosotros nos ponemos ese calzado, usted puede ponerse, usted ha usado esos zapatos lisos que le han causado muchos problemas, ¿verdad? Usted ha usado esos zapatos lisos que cuando pisa algo se ha caído, ¿cierto? Usted sabe que cuando va a hacer algo especial tiene que usar zapatos especiales. Los futbolistas no usan cualquier tipo de zapatos. Los futbolistas son zapatos que también traen esos taconcitos, que no son de fierro como los que usaba el imperio romano, pero también simulan algo así. Y eso lo usan para cada vez que van a golpear, eso les dé una tracción especial para que no retrocedan. Cuando nosotros no usamos el Evangelio correcto, usted cada vez que se tope con un problema, déjeme decirle que lo que va a hacer es retroceder. Pero cuando usted habla del Evangelio correcto, nunca va a retroceder. Usted siempre estará firme, siempre vamos para enfrente, siempre vamos para enfrente. Es lo que quiere el Señor. ¿Ya no quiere retroceder en los problemas? No le voy a preguntar cuántos retroceden. No. Hay algunos que le damos para enfrente y de pronto retrocedemos. Y le damos para enfrente y retrocedemos. Necesitamos un Evangelio verdadero para que nosotros no retrocedamos. No le voy a mentir que usted va a salir corriendo como los niños dicen cuando con zapatos nuevos, pero sí le aseguro que si nos ponemos el apresto del Evangelio, si nos alistamos con ese Evangelio en nuestros pies, nosotros no vamos a retroceder, vamos a ir avanzando poco a poco, siempre nuestro paso va a ser firme. Le invito a que se los ponga, son totalmente gratis, son para usted, hay de todas medidas.
para usted. Le invito a que lo hagamos. Ya no siga batallando, no siga sufriendo, no siga teniendo problemas, ya no siga retrocediendo. No le tenga miedo a las espinas, no le tenga miedo a ningún problema que usted se pueda enfrentar. Los escorpiones, las serpientes no le van a hacer nada si usted se pone este calzado que el Señor le ofrece en esta hora. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Y en esta hora le pedimos al Señor que Él nos ayude. Si usted quiere realmente ponerse este calzado que el Señor le ofrece, le invito a que usted lo pida en esta hora. Le invito a que usted diga: Señor, yo quiero usar ese calzado, ya no quiero ser de los que retrocedemos, quiero ser como el apóstol Pablo, de aquellos que dicen que no retroceden. En esta hora, ¿qué le parece si hacemos esta oración? Y le pedimos al Señor que nos ayude a portar ese calzado como el Señor quiere que nosotros lo podamos.